Bueno, de nuevo es un privilegio poder compartir y la próxima sesión, la que vamos a compartir ahora, se titula Uniendo la distancia entre la exégesis y la exposición. So in the last session, we really walked through to understand what exposition is and why we must do it. Aunque en la sección anterior estuvimos estudiando qué es exposición y por qué hacerlo, And so the next logical question is this: how do we actually do it? la pregunta que surge de ahí es ¿cómo lo hacemos? So that's what we're going to attempt to do in this session, to frame up what components must be in place in order to faithfully exposit a text of Scripture. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. En esta sesión vamos a ver qué componentes se tienen que tomar en cuenta para poder exponer fielmente una sección de las Escrituras. In reality, what we're talking about tonight is what makes a sermon a faithful exposition. Lo que estamos evaluando esta noche es qué hace a un sermón una exposición fiel. We've all heard sermons that are unfaithful and ineffective in many ways. Hay muchos sermones que son ineficaces y no son fieles en muchas formas. In fact, if we're honest, all of us have probably preached some of these types of messages. Aún quisiera decir, probablemente muchos de nosotros, o si somos sinceros, todos nosotros hemos predicado en algún momento esa clase de sermones. Here are a few examples of preaching that falls short of true biblical exposition. Déjame arrancar dando algunos ejemplos de la clase de predicación que se queda corta de lo que es una predicación bíblica fiel. Example number one is sermons that provide little more than a running commentary or a data dump of exegetical information. El primer ejemplo sería el ejercicio de proveer nada más que solamente información en cuanto a detalles exegéticos, como si fuese a hacer que les volcamos a la gente de la iglesia un montón de información encima. These messages are not put into a package that clearly and powerfully shows the current audience how the text confronts their hearts. Estos mensajes se quedan cortos de del propósito de una predicación bíblica porque no llevan a la audiencia hasta el punto donde pueden reconocer el propósito o la conexión que hay entre eso que están escuchando con la forma en la que tienen que impactar eso su vida. Another example of a sermon that's not a faithful exposition is to hover over a text. Otro ejemplo de una exposición no fiel sería simplemente mirar superficialmente un texto. We read the text and we talk about the text, but we never really get any deeper than vague spiritual principles that seem obvious. Hablamos del texto, leemos el texto, pero nunca profundizamos más allá de las verdades que se ven a un nivel superficial y son obvias del pasaje. It lacks the accuracy and depth of a true biblical exposition. Y lo que hacemos es perder la capacidad de lograr la precisión y la profundidad de una predicación bíblica verdadera. Then there are sermons that focus upon illustrations and applications for the bulk of their content. Hay otros sermones que se enfocan en gran parte de su contenido en hablar de ilustraciones y de aplicaciones. These sermons leave their hearers with little more than surface-level behavioral adjustments as the takeaways. Estos sermones lo que hacen es dejan a la audiencia con nada más que unos cuantos principios para aplicar y llevarse a su casa. There also, another example would be sermons with an emphasis on theological systems rather than a clear explanation of the text being taught. Otro de los ejemplos de sermones que se quedan cortos del objetivo es cuando sermones se enfocan en explicaciones teológicas y no tratan los textos para mostrar lo que verdaderamente están queriendo decir los autores. This type of sermon actually leaves its hearers more theologically vulnerable as their theology is grounded in man's system rather than the scriptures. Estos sermones lo que hacen en realidad es
dejar a las audiencias mucho más vulnerables teológicamente, porque solamente tienen raíces en ideas humanas y la forma en la que esos hombres forman sus conceptos y sus teologías, pero no en las escrituras. And then there are sermons with an emphasis upon emotional appeals or rhetorical advices or devices, excuse me. Y después hay sermones que solamente van a apuntar a hacer, a despertar emociones y de hacer apelaciones a la acción basado en esas emociones. These sermons leave hearers stirred emotionally and impressed homiletically, but not moved toward true heart change. Esos sermones dejan a las personas sacudidas emocionalmente y tal vez impresionadas homiléticamente, pero desarmadas para la tarea, para enfrentar los desafíos de la transformación bíblica. For pastors who have as their conviction the drive to preach expositionally, none of these types of preaching will do. Pero los pastores que tienen como fundamento una convicción de predicar expositivamente la palabra de Dios, ninguno de estos métodos van a servir. So we must understand what elements are actually necessary in a sermon in order for it to truly be a biblical exposition. Así que tenemos que entender cuáles son los elementos que deben ser parte de un sermón, inevitablemente, para que sean predicaciones o posiciones fieles de las Escrituras. So tonight, I'm going to attempt to lay out for you how to faithfully take your sermon preparation from the point of faithful study to faithful exposition. Así que esta noche yo te quiero guiar en un proceso de cómo llevarías una predicación desde el punto de la estudio fiel al punto de la exposición fiel. So be a bit more of a practical session. Así que esta sesión va a ser muy práctica. Now, everything surrounding this topic of going from exegesis to exposition revolves around this one important issue, which is clarity. Todo lo que vamos a hablar sobre este tema de cómo hacemos la transición desde la exégesis a la exposición gira alrededor de un concepto que es el concepto central y es la claridad. Our sermons must explain God's word in such a way that God's people can clearly understand it. Nuestros sermones tienen que explicar la palabra de Dios con tanta claridad que la gente pueda entender lo que dice la palabra de Dios. This is truly the engine behind any faithful preaching ministry. Este es el motor atrás de todas las predicaciones bíblicas fieles. Without God's people clearly understanding the scriptures, any exhortations from the sermon will lack the authority of God and be much more easily dismissed. Si las personas no entienden lo que está diciendo el texto, cualquier exhortación que yo les vaya a dar no va a tener raíces y no van a estar fundamentadas en que esto viene de Dios, entonces la persona fácilmente la va a descartar esa exhortación. Take a look at what Paul says in 1 Corinthians chapter 2, verses 4 and 5. Mirá lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Paul understood that the goal and purpose of his preaching ministry at the foundational level must be to clearly explain God's word. Pablo entendía que el objetivo de su predicación en el punto más fundamental es poder explicar con claridad la palabra de Dios. And if you follow what Paul is saying in 1 Corinthians 2, y si vos seguís lo que Pablo va diciendo en 1 Corintios 2, you recognize that any manner of preaching that lacks clarity from the text is actually stripping the sermon of its divine power. Te das cuenta de que cualquier forma de predicación que no tiene como eje central la explicación del texto, le está robando a la predicación el poder de Dios. Many of the passages we've already looked at tonight make it clear that
this idea of clarity in the pulpit must be a priority. Muchos pasajes que vamos a ver ahora en esta sesión van a reafirmar esta idea de que la claridad en el púlpito, en el sermón, tienen que ser la prioridad. 1 Timothy chapter 3 verse 2, again, it says that pastors must be men who are able to teach. Primera Timoteo 3, versículo 2, ya vimos que el pastor tiene que ser un hombre capaz o apto de enseñar. The word teach comes from a New Testament word group that means to instruct or to help someone learn. La palabra enseñar tiene que ver en el texto, en el idioma griego, con instrucción o ayudar a alguien a aprender. For one whose job is to accurately handle the word and to herald the word of God, it would be essential that they have this gift of teaching. Entonces, si este hombre tiene la tarea de ser el heraldo que va a proclamar la palabra de Dios, tiene que tener la capacidad de enseñar. And so part of what God's given us, even at the gifting level, is the ability to make God's word clear to others. Así que parte de lo que implica la predicación y lo que Dios nos ha llamado a hacer es llevar a que la escritura sea clara para otros. In fact, you can look at 1 Thessalonians chapter 4, Si mirás en 1 Tesalonicenses capítulo 4, where we'll see what Paul speaks of when he thinks of the fruit of his own preaching ministry. Pablo habla de el fruto de su propio ministerio de predicación. Read 1 Thessalonians 4:13, Matthias. Miren el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. 1 Thessalonians 4:13. Is that correct? Yeah, sorry. Hold on. Mhm. 1 Thessalonians 2:13, I believe. Yep, sorry, 2:13. Had the wrong reference. Ahí está, estaba mal la cita, es 2:13. 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Notice that the fruit of Paul's preaching ministry was that they received his sermons not as the word of men, but as the word of God. ¿Ves que el fruto del ministerio de la predicación de Pablo fue que estas personas recibieron la predicación de Pablo no como palabras de hombres, sino palabras de Dios? Too many preachers in our day today seem to be consumed with wanting men to recognize their own preaching. Demasiados predicadores en nuestro tiempo están consumidos con el deseo de que los hombres se admiren de sus predicaciones, rather than to see as their goal what Paul references here in 1 Thessalonians en vez de 2:13. hacer la meta de sus ministerios, lo que Pablo está describiendo acá en 1 Tesalonicenses 2:13. It's interesting, he says in chapter 2, verse 11, Es interesante, dice ahí en el versículo 11, capítulo 2, versículo 11, that his preaching ministry included coming alongside them, exhorting and encouraging and imploring them as a father would his own children. Pablo dice que el ministerio de la predicación incluía también estar cerca de ellos, haciendo lo que un padre haría, exhortando y consolando a cada uno de ellos. Clearly, Paul was doing far more than just reading the scriptures. Claramente Pablo hacía mucho más que solamente leer las escrituras. He was preaching to their hearts and explaining the significance of the word to their lives. Él estaba predicándole al corazón y explicando las implicancias de esa palabra en sus vidas. Paul's ministry was to provide fatherly instruction to the church. El ministerio de Pablo apuntaba a dar instrucción como la de un papá a la iglesia. And it's evident that his preaching always represented a clear and accurate explanation of the scriptures. Y es evidente que su predicación siempre involucraba una explicación clara de las escrituras. Because the church literally received his preaching as God's instruction and not as his own. Porque después de esa predicación, la iglesia recibía esa predicación no como las palabras de un hombre, sino las palabras de Dios. And that is our call, man. Y ese es nuestro llamado, hombres.
The people in our congregation should walk away from our sermons primarily gripped by the word of God, not by our skill. Las personas se deberían ir de nuestra iglesia después de que terminamos de predicar, no asombrados por nuestra predicación, sino totalmente abrumados por la verdad de la palabra de Dios. The goal is clarity, and our sermons must thoroughly and clearly explain the word of God. La meta es la claridad y nuestros sermones tienen que explicar con claridad y completamente la palabra de Dios. Now, in order for a preacher to be a clear preacher, it demands that he must first and foremost understand the text himself. Ahora, para que un predicador pueda ser un predicador claro, esto demanda inevitablemente que él entienda primero la palabra de Dios. As I understand it, this was discussed in great detail at last year's Ecclesia conference. Y yo creo que el año pasado, en la conferencia de Iglesia, se habló muchísimo de este tema. Has covered the topic of hermeneutics, but we must make a few comments here as we begin, because hermeneutics and homiletics, the study of God's word and the preaching of God's word, is intertwined. Porque se trató el tema de la hermenéutica, pero queremos de nuevo volver a tocarlo ahora, porque la disciplina de la hermenéutica y de la homilética son dos disciplinas inseparables a la hora de exponer la palabra de Dios. We must make sure that we are faithfully doing both in order to have a faithful sermon. Tenemos que asegurarnos de estar haciendo fielmente las dos partes para poder presentar un sermón fiel. So, as we begin to think about how to study the text of Scripture, Así que cuando empezamos a pensar en cómo estudiar el pasaje de las Escrituras, it's important to note that we'll just give some basic categories here tonight. es importante comenzar con algunas categorías básicas esta noche. So I want to give an overview of the elements that must be present in our study if we're going to be able to faithfully explain the text in our exposition. Así que quiero hablar acerca de los elementos que tienen que estar presentes en nuestro estudio si es que vamos a lograr una exposición fiel. First of all, we must begin with an understanding of the context of the passage. Así que en primer lugar, tenemos que comenzar con un entendimiento del contexto del pasaje. This includes both the larger context and the nearer context. Esto incluye tanto el contexto más amplio como el contexto más estrecho. Does the genre of the book, the author of the book, or the historical context of the book contribute to our understanding of the passage? Entonces, ¿cómo el contexto histórico del pasaje o el conocimiento del autor del pasaje o el género literario de ese pasaje ayudan a interpretar este pasaje? How does this particular passage contribute to the overall point of the book? ¿Cómo este pasaje específico que voy a predicar contribuye al tema general de este libro? How does this passage fit with what has come before it in the book and what comes after it? ¿Cómo este pasaje encaja con lo que se dijo antes en el libro y con lo que se va a decir después? Certainly more could be said about context, but we must move on from there to understand the main point of the passage. Y se puede decir mucho en cuanto al contexto del pasaje, pero de ese punto tenemos que avanzar a poder descubrir el punto central del texto. The main point of the passage is found and based upon the grammatical and syntactical features of the text. El punto principal de un pasaje lo vamos a descubrir principalmente por un estudio gramatical y sintáctico del pasaje. For epistles or didactic sections of Scripture, En una epístola o en la sección didáctica de las Escrituras, the question is, what is the main independent verbal idea of the passage? la pregunta que me voy a hacer es ¿cuál es la idea verbal independiente más importante de este pasaje? For narrative, we ask questions like this. En una historia, en una narrativa, uno se hace estas preguntas. How do the main characters, the dialogue, the movement, ¿Quién es el personaje principal? ¿Cómo son los diálogos? ¿Cómo va el progreso de la historia? the plot, the repetition of themes or words point you to the main idea?
La trama, la repetición de ideas, todo eso apuntan a la idea principal de un pasaje. For poetry, we may ask ourselves what repeated words, phrases, or themes Cuando uno está en poesía, uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las palabras que se repiten, los temas que se repiten, los conceptos? or poetic features highlight the author's main point. O en las características poéticas, cómo el autor está señalando ese punto principal. Are there any purpose statements given within the text of Scripture itself? O tal vez en el pasaje mismo hay una expresión de propósito. What grammatical and syntactical features establish that main point authoritatively? Entonces, lo que voy a buscar es cómo las características gramaticales de ese pasaje establecen cuál es el punto central para reconocer, para darle autoridad a ese concepto. After we've established the main point, we must move on to understand the supporting points the author uses. Después de identificar cuál es el punto central, ahí pasamos a ver cuáles son los puntos de apoyo, de complemento que el autor está usando para desarrollar ese punto central. This again is based on the grammatical and syntactical features of the text itself. De nuevo, esto se basa en las características gramaticales de ese pasaje propio. How do the connecting words like conjunctions and prepositions and other modifiers show the intended structure of the author? Entonces vos te vas a preguntar cómo es que las palabras que conectan, las conjunciones, van a mostrar la estructura de ese pasaje. How are the subordinate verbal clauses like participles and infinitives relating to the main verb in the passage? ¿Cómo las ideas verbales subordinadas amplían la idea verbal central, como por ejemplo los participios, los infinitivos, los gerundios? How did each of the subordinate points support the main idea of the passage? ¿Cómo cada una de esas ideas subordinadas están apoyando la idea central del pasaje? So we must, in order to understand the text, we must know the context, we must know the main point, and we must know the subpoints. Así que para poder entender un pasaje, vos tenés que entender el contexto de ese pasaje, el punto central de ese pasaje, los subpuntos de ese pasaje. And we also must have a thorough understanding of the words that the author uses. Y también tenés que entender de forma exhaustiva las palabras que el autor está usando. What words are strategic to the meaning of the passage, and do I have a clear understanding of those words? ¿Qué palabras son estratégicas para poder entender el significado del pasaje y cuánto vos estás entendiendo esas palabras? Is there any obscure or potentially confusing terminology that will need to be clearly explained? O tal vez hay alguna terminología que no es clara o una idea confusa que va a tener que ser estudiada con más detalle. Does the passage use any theologically rich words that will need to be explained so that the audience understands their full depth? ¿O usa el pasaje alguna palabra con una carga teológica más grande o muy rica que tiene que ser desarrollada para que la audiencia entienda todo el espectro de esta palabra? Are there any words being used that have a cultural definition that's not biblical and will need to be corrected? ¿O hay palabras que se están usando y que tienen un uso cultural que no aparece en los pasajes bíblicos y que va a tener que ser estudiada? So we must understand context, the main points, subpoints, the words used. Entonces tengo que extender el contexto, el punto central, los subpuntos, las palabras que se están usando. And we must understand the interpretive issues that are related to the passage at hand. Tenemos que también entender los temas de interpretación que están relacionados con este pasaje. We must, in our study, unearth any interpretive issues in this passage that need to be answered. Entonces, lo que tenemos que hacer es despejar cualquier duda o cualquier situación que tiene que ser respondida o interpretada del pasaje. We must understand how the grammar, syntax, and words in the passage contribute to or answer the interpretive issues. Y tenemos que ver cómo el orden de las palabras, la relación de las palabras, la sintaxis, la gramática, nos ayuda a resolver esos temas o esos problemas de interpretación.
We must understand how many potentially valid interpretations there are. Tenemos que ver cuántas interpretaciones posibles y válidas habría en este pasaje. How confident can I be in the interpretation that I chose? And can I explain why I chose it? ¿Y por qué tengo confianza en la interpretación que yo tomé y podría yo defenderla de que esa es la mejor interpretación? Is there controversy in church history surrounding the interpretation of this passage? Me voy a preguntar, ¿hay algún tipo de controversia o conflicto en cuanto a la interpretación de este pasaje en la historia de la iglesia? Are there any theological topics discussed in the passage that will be controversial to my audience? ¿Hay algún tema teológico controversial que está en este pasaje y que va a ser conflictivo para la audiencia? Are there errors in Christianity at large that use this passage as support for their error? ¿O hay errores en nuestro contexto o en el cristianismo más amplio que usan este pasaje para defender esos errores que ellos afirman? How important would it be to my audience to understand this interpretive issue and deal with it? Y qué importante sería para mi audiencia entender este tema de interpretación y cómo lidiar con ello. And how can I deal with this interpretive issue in a way that will be supportive of and not a distraction from the main point of the text? Y cómo puedo tratar con este tema de interpretación sin que se vuelva una distracción del punto central del pasaje, sino que apoye lo que el pasaje está queriendo decir. By the time you're done with a study that includes those type of elements, you should have a thorough understanding of the passage at hand. Y para el momento en que vos terminás un estudio que incluya todos estos elementos que estamos mencionando, vos deberías tener un manejo del pasaje y del entendimiento del el tema y de lo que se está diciendo bastante fuerte. You should understand what the main point of the passage is and how to explain why that's the main point. Entonces vos entendés cuál es el punto central y por qué ese es el punto central del pasaje. You should have a diagram or clear outline of how each clause of the passage fits together to support that main point. Para este momento tendrías tal vez un diagrama donde aparecerían en el diagrama cada una de las cláusulas o de las subpartes que apoyan la idea central del pasaje. And you should have some sort of organized collection of your significant exegetical notes on the passage. Y deberías tener una buena cantidad de observaciones y de notas exegéticas que hiciste del pasaje. This can be electronic, this can be handwritten, this can be highlights in the books you studied. Y esto se puede hacer de muchas maneras. Puede ser que lo estás escribiendo en un archivo digital, o lo estás escribiendo en un cuaderno, o lo estás marcando en los libros que estás estudiando. You need to have easy ways to access the information that you thought was significant to understanding the meaning of this text. Pero tenés que tener formas prácticas y sencillas de acceder a la información que vos creíste que era relevante o importante para entender este pasaje. That was a fast flyby of the exegetical process as a whole. En estos pocos minutos, lo que te hice fue hacer como un vuelo de pájaro, mostrándote cómo es el proceso exegético en su totalidad para entender un pasaje. But that groundwork must be in place in our study if we're going to be ready to actually explain the text. Pero todo ese trabajo de campo tiene que hacerse si es que vamos a poder pararnos y estar listos para explicar lo que significa un pasaje. So now we're going to look at how to take all that we've studied in the passage and make that text clear to my audience. Así que ahora vamos a ver cómo vamos a tomar todo eso que estudiamos y llevarlo para hacerlo claro y presentarlo de una forma clara a mi audiencia. Now, each preacher may approach some of these steps in different ways, and that's certainly okay. Cada predicador puede tener su propio estilo y la forma en la que lo va a hacer, y eso es algo correcto. But I think there are some non-negotiables that really must be a part of every man's process. Pero creo que hay algunos innegociables que tienen que estar en el proceso de todos los hombres que están estudiando y van a llegar a la predicación. First of all, we must have some kind of a preaching outline. En primer lugar, yo creo que tenemos que tener alguna clase de bosquejo para predicar. This truly represents the preaching points around which we organize the content of our sermon.
El bosquejo son los puntos de apoyo a través de los cuales vos organizás el contenido que vas a transmitir durante la predicación. These preaching points must all be clearly tied to the overall main point of the passage. Todos estos puntos en la predicación tienen que estar atados o ligados de una forma muy estrecha a la idea central que el pasaje está comunicando. And they must be based on the syntactical features of the text determined in the exegetical process. Y tienen que estar basados en las características sintácticas que fueron observadas y analizadas en el proceso exegético. The main point of the passage really forms the drivetrain for your preaching outline and eventual sermon. El punto central del pasaje se vuelve como en la máquina que empuja todos los vagones de toda tu predicación y que va a terminar evidenciándose en el momento de la exposición. It must be clear from the outline how all the subpoints support and develop that one overarching teaching of the text. Así que tiene que quedar claro cuando vos presentás ese bosquejo que todos los puntos están desarrollando y apoyando esa idea principal que es la que comunica el concepto que este pasaje está transmitiendo. Without a doubt, the most important aspect of clear preaching is for the preacher to have the main point of the text clear in his own mind. Sin duda, lo más importante en la predicación es que el predicador tenga el concepto central de ese pasaje en una forma clara en su mente. To ensure that I've clearly thought that through in my own preaching process, Para formar ese pensamiento y mantenerlo con claridad en mi proceso de predicación, I think very carefully about how each subpoint relates to the main point and make sure they all fit together. lo que yo voy pensando es cómo cada subpunto está relacionado con la idea principal y cómo encajan todos. For that reason, I found it helpful to organize my messages around a plural noun proposition. Así que para mí, a mí me ha servido organizar todos mis puntos alrededor de una afirmación con un sustantivo plural. This forces us to come up with one controlling proposition for the text, and then in parallel fashion, describe how each subpoint relates to that. Lo que yo tengo como objetivo es demostrar es apuntar a una proposición central en el pasaje y cada punto está apoyando, desarrollando esa proposición. For most sermons, I'll actually preach this plural noun, Entonces, durante el sermón lo que voy a hacer es predicar cada uno de esos sustantivos plurales, but occasionally I will decide that actually detracts from clarity to verbalize the outline when preaching the sermons. pero a veces lo que, si me resulta más útil, lo que voy a hacer es desarrollar esos puntos para transmitir conceptos más amplios. But in those cases, I still create the preaching outline to help me organize and develop the structure of a sermon. Pero siempre yo armo una estructura para predicar y para mantener el bosquejo de los sermones a la hora de predicarlos. Because a sermon that lacks that structure, even if it's working behind the scenes, will generally lack clarity. Porque un sermón que no tiene estructura, aun cuando vos decidís no comunicar la estructura, si no hay una estructura atrás, ese sermón va a ser un sermón que le va a faltar claridad. Be careful when you get to the actual preaching outline to not have an outline that becomes too technical or too complex. Tenés que tener cuidado a la hora de armar un bosquejo, de no crear un bosquejo que sea demasiado técnico o complejo. Usually only go one layer deep on subpoints. Usualmente el mejor consejo es que no crees muchos subniveles de puntos y subpuntos y subpuntos. Don't make a practice of giving the audience an additional outline underneath each subpoint. No hagas de esto una práctica de dar de cada punto un bosquejo interno de esos puntos. That structure can be in your mind, but you don't have to preach it. Esa estructura tal vez va a estar en tu mente, pero no se la vas a decir a la audiencia.
if you sat under preaching like that, you know how exhausting and frustrating it can be to try to keep up with that complex of an outline. Si alguna vez escuchaste predicaciones de esta característica que tienen muchísimos niveles de subpuntos en la estructura, te das cuenta lo difícil que es seguirle el hilo a lo que se está queriendo decir. Also, be sure to simplify the plural noun and the subpoints as much as possible without losing accuracy to the text. Y bueno, también tenés que asegurarte de resumir o condensar esos puntos lo más posible sin perder la precisión del pasaje. Generally, I found the more concisely I can state the plural noun and the simpler the terminology I can use, the more clear it is to the audience. Usualmente yo me doy cuenta que cuanto más cortos son y más simples son los términos que estoy usando, más claridad le estoy dando a la audiencia. Also, strive to make your plural noun and subpoints answer the so what of the passage. A la vez, trata de que los subpuntos respondan también a la pregunta de ¿y eso qué? They should be more than just informational. They should be intriguing to the audience, showing them why understanding these truths will be important to their life. O sea, los puntos no solamente tienen que informar a la audiencia, sino de alguna manera generar una intriga que les lleve a preguntarse ¿por qué es esto importante para mi vida? So instead of a plural noun like just 3 instructions for prayer, Así que en vez de dar un sustantivo plural, como decir, bueno, las 3 instrucciones para la oración, make it something like 3 essential features of an effective prayer life. cambialo y convertirlo en 3 características esenciales para una vida de oración efectiva, por ejemplo. The key for the purpose of clarity is to ensure that the main point of the entire passage is clear throughout the entire sermon. Lo importante en una predicación bíblica es que el punto central de todo el pasaje se repita y se haga claro en cada uno de los puntos de toda la predicación. To achieve that, it must be clear to the audience how every subpoint in the sermon relates back to the main point of Y the para sermon. lograr eso, lo que vas a hacer es mostrar cómo cada subpunto de la predicación se relaciona de vuelta con la idea principal. At this point, we also have to consider how much time it will take in the sermon to develop each point for the audience in the actual preaching of it. Claro, cuando llegás a este punto en tu preparación, también tenés que estar pensando cuánto tiempo tenés para desarrollar y explicar cada uno de estos puntos en el tiempo de la predicación. We must be disciplined to leave adequate time to clearly explain each point. Tenés que asegurarte de darle el tiempo necesario a la explicación de cada uno de los puntos. This means that we must work hard at developing the skill of synthesizing and summarizing information. Y para eso tenés que desarrollar la habilidad de sintetizar y resumir la información. We must be careful not to chase too many side issues in the text or attempts to dump too much information into a point. Tenés que tener cuidado de no desviarte con demasiados temas que surgen del texto o de cargar demasiada información sobre la explicación de los puntos. We must give the people the fruit of our study, not all the steps of it. Tenés que darle a la gente el fruto, el resultado de tu estudio y no todos los pasos que te llevó llegar a ese resultado. Once we've thought through the outline of the sermon and how to organize the content, then we must start to think through the central implications of the text. Una vez que has pensado entonces en el bosquejo del sermón y la estructura básica, ahora vas a pensar en la idea central del pasaje. As I've already mentioned, we have an entire session devoted to this process later on in the weekend. Más adelante en la conferencia vamos a dedicar toda una predicación a este tema. But in short, the implications are the ways that this passage will confront the hearts of the audience. Pero en resumen, las implicaciones de un pasaje tienen que ver con la forma en la que este pasaje va a confrontar el corazón de la audiencia.
This cannot be overemphasized in its importance. I truly believe that this is what makes preaching preaching. Esto no puede ser sobreenfatizado en la importancia que tiene. Yo creo que esto es lo que hace a la predicación verdadera. It's the reproving, rebuking, and exhorting elements of preaching. Son los elementos de la exhortación, de la reprensión que están presentes en ese momento. It's far bigger than just application, which is focused on the practical ways a person can change behavior. Es mucho más que solamente la aplicación, sino que es mostrarle las formas prácticas en las que su comportamiento debe ser transformado. Implications address how we should change the way we think. They confront our wrong views about God, ourselves, and the world around us. Las implicaciones de un pasaje nos tienen que llevar a confrontar las formas equivocadas en las que pensamos en cuanto a nuestra vida, en cuanto a Dios, en cuanto a nuestro entorno. Implications force us to deepen and broaden our theology and demand that we renew our mind in areas of thinking that have been strongholds for our flesh. Las implicaciones lo que hacen es que profundicemos o ampliemos nuestro entendimiento teológico y nos lleve a ir mucho más allá de lo que nuestra mente hasta ese momento podía entender. I like to have these implications at least sketched out and somewhat thought through before I ever start writing the sermon. A mí me gusta tener las implicaciones del pasaje pensadas y en perspectiva antes de empezar a escribir al final del proceso el bosquejo o el contenido del sermón en su expresión final. And that's because I want to ensure that I'll have enough time in the sermon to fully develop these essential implications for the people. Y quiero tener esto en mente porque yo quiero asegurarme de que durante el proceso de la predicación voy a dedicar suficiente tiempo a poder llevar a la iglesia o a los que están escuchando a recibir todo el impacto de esas implicaciones que el pasaje está comunicando. So now at this point, my study of the text is done. Así que para este punto, mi estudio del pasaje ya terminó, concluyó. I have a preaching outline and a plural noun proposition. Ya tengo un bosquejo para predicar, tengo una serie de puntos basados en sustantivos plurales. And I know what are the primary implications from the text that I want to exhort the audience in. Y ya sé cuáles son las implicaciones necesarias del pasaje con las que voy a exhortar a la iglesia o a la audiencia. At this point, I'll start writing my sermon notes. Así que para este punto empiezo a escribir las notas de mi sermón. Now, men will vary greatly as to what they actually carry in the pulpit, so that will, mean this process will be a little different for each man. Ahora, acá va a ser distinto para cada uno porque hay variedad de lo que a diferentes predicadores les gusta llevar al púlpito a la hora de predicar. But let me encourage you in two ways when you think about what your sermon notes should be in the pulpit. Pero quiero animarte a pensar en dos maneras en las que tenés que evaluar las notas que vas a llevar al púlpito en la predicación. Remember, the goal is clarity for the audience. So whatever notes are needed for you to best use your God-given gifts to make the text clear, that's what you should take in the pulpit. Así que acordate que la meta es la claridad a la audiencia. Entonces, cualquiera sea el formato o la clase de notas que vas a llevar, tiene que ayudarte a vos, de acuerdo a tus características y lo que es mejor para vos, para lograr ese objetivo de aclarar a la audiencia. And secondly, know yourself and maximize your strengths and minimize your weaknesses by the notes you take into the pulpit. Entonces tenés que vos conocerte a vos mismo y maximizar tus fortalezas y minimizar tus debilidades a la hora de preparar esas notas para comunicar. Are you able to read a manuscript with inflection and audience awareness, or would it be dry and monotone? Entonces, por ejemplo, vos serías capaz de leer un bosquejo, unas notas palabra por palabra y aún así mantener un sentido de conexión con la audiencia, o si vos te pondrías a leer, te volverías monótono y distante. Is having only an outline in the pulpit freeing to you or terrifying? Tener
esas notas detalladas frente a vos te da más libertad para expresarte o te ata y te limita? Are you more clear when you write, or are you more clear when you speak? ¿Solés ser más claro al escribir o solés ser más claro al hablar? Are you skilled at staying on target, or do you tend to ramble and meander? ¿Vos tenés la habilidad de mantenerte enfocado o solés desviarte y perderte en tus pensamientos? Remember, it's not about what you actually take into the pulpit. It's about being able to clearly proclaim truth, and no Acordate, cost is too great. lo importante no es qué llevas al púlpito, sino que es lograr la claridad y ningún precio es demasiado alto para este objetivo. When it comes to the actual writing of the sermon, write the body of the sermon first and the introduction and conclusion last. Cuando llegue el momento de escribir el sermón, escribí primero el cuerpo del sermón y después escribí la introducción y la conclusión. This will help you to make sure that the introduction sets up the problem that the text that your sermon is going to solve. Eso te va a ayudar a asegurarte de que la introducción presente el problema que después el sermón va a resolver. And be sure to think through carefully transitions and illustrations. Y asegúrate de marcar o de tener bien en clara las transiciones entre cada una de las partes del sermón. Oftentimes, if transitions aren't well thought through, a sermon can start to lose continuity because it seems disjointed and unconnected. Muchas veces ahí es el punto donde si no soy claro en esas transiciones, el sermón se empieza a perder y se empieza a quebrar la continuidad del sermón y se pierde la claridad. Also, be careful not to overdo illustrations in your sermon. También tenés que tener cuidado de no sobreenfatizar las ilustraciones en tu sermón. Illustrations can be a distraction from the content of the text itself. Las ilustraciones pueden ser una distracción del contenido propio del texto And they can take up precious time in the pulpit that could otherwise be used to explain the text or exhort the heart. y podría robar tiempo precioso en el púlpito que de otra manera se puede usar para explicar el texto o para exhortar el corazón. Illustrations should really be used for just one reason, to clarify a concept that is otherwise hard to understand. Las ilustraciones se deberían usar solo con un propósito y sería para traer claridad a un concepto que de otra manera no se podría entender. Once you're done writing your sermon, then the call from there is to pray. Una vez que terminás de escribir tu sermón, lo próximo que tenés que hacer es tomar tiempo para orar. Familiarize yourself with the notes, Tenés que tomar tiempo para familiarizarte con tus notas and then trust God fully with how he'll use it. y después confía en Dios completamente en cómo Él lo va a usar. What God does with every sermon is his business, not ours. Lo que Dios va a hacer con cada uno de los sermones es asunto suyo y no nuestro. But if we've walked through a faithful process of exegesis and exposition, you Pero know that you'll be able to stand before him approved. Pero si pasamos por cada una de estas etapas de la exégesis fiel y la exposición fiel, entonces vas a poder tener confianza de estar delante de Él aprobado. You will be a workman who is unashamed, as 2 Timothy 2:15 says. Vas a ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse, como dice 2 Timoteo 2. Let's pray and ask the Lord to make us faithful expositors. Vamos a orar y pedir al Señor que nos haga expositores fieles. Our Heavenly Father, we thank you for giving us this gift. Padre Celestial, te agradecemos por habernos dado este regalo. It truly is a gift to get the opportunity to study your word every week. Verdaderamente es un regalo poder estudiar tu palabra cada semana. It's a joy to us to have to think it through at this level. Es un gozo para nosotros poder pensar a través de tu verdad. All the time it takes and all the cost it is to us personally is worth it. Todo el tiempo y el esfuerzo que requiere vale la pena, Señor, para nosotros mismos. Lord, I pray for every man attending this conference Y te pido, Señor, por cada hombre que está asistiendo a esta conferencia, that they would be men who carefully study the word each week to understand its meaning.
Que sean hombres que fielmente estudien tu palabra cada semana para entender su significado. and that they would be men who labor to make it clear to their people, Y que sean hombres que trabajen arduamente para poder traer claridad a su pueblo. and that they would be men who strive to exhort the heart of their audience so that they might become more Christ-like. Y que sean hombres que se estiren por exhortar los corazones de sus audiencias para que sean más como Cristo. Lord, we entrust to you how you'll use all of our preaching, but we pray that we would be found faithful. Y Señor, te confiamos a ti la forma en la que vas a usar nuestra predicación, pero te rogamos que podamos ser hallados fieles. We pray these things in Christ's name. Amen. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén.